El aroma a pino y tierra empapada por la lluvia llenó mis pulmones mientras me acurrucaba en el rincón más alejado esquina del gran salón. Mis dedos recorrieron la pared de piedra rugosa, fría e implacable contra mi piel, muy parecida a las escaleras que pesaban sobre mis hombros. La reunión de la manada siempre me hacía sentir expuesta, como una polilla pálida entre lobos. Esta noche fue peor de lo habitual. La luna llena, colgaba pesada en el exterior, y la tensión era alta, ya que los alfas de los territorios llenaban nuestro salón. Su poderoso sentido me hacía dar vueltas la cabeza. Sangre débil, murmuró alguien mientras pasaba. Mantuve la mirada baja, con mi pálido cabello rubio cayéndome hacia adelante para ocultar mi rostro. No se equivocaban. En un mundo donde la fuerza lo determinaba todo, yo era la anomalía. Un omega nacido en la manada central, donde los guerreros eran venerados y la suavidad se consideraba inútil. El colgante de plata que llevaba alrededor del cuello reflejó la luz del fuego, cegándome momentáneamente con su reflejo. El último regalo de mi madre antes de que la fiebre se la llevara. La gentileza tiene su propio poder, me susurró, cerrando mis dedos alrededor del colgante. Recuérdalo cuando el mundo intente convencerte de lo contrario. Lo toqué ahora. Un ritual que me tranquilidad cuando el peso de no pertenecer en ningún sitio se hacía demasiado pesado. La voz de Alpha Dominic retumbó en el salón, acallando los murmullos y el tintineo de las copas. Su enorme corpulencia imponía respeto. Sus ojos oscuros barrían a sus súbditos. Incluso desde mi rincón podía sentir la autoridad que irradiaba, el poder incuestionable del rey Alfa. Damos la bienvenida a nuestros aliados del norte, anunció, haciendo un gesto a los visitantes de rostro severo. Juntos abordaremos la invasión de nuestras fronteras orientales. Y un grito desgarrador interrumpió sus palabras, tan angustiado que me heló la sangre. El rostro de Dominic se transformó al instante. La máscara política cayó para revelar miedo puro. Era una expresión que nunca en nuestro líder inquebrantable. El aire, jadeó alguien. La sala estalló en caos cuando Dominic abandonó su formal discurso, abriéndose paso entre la multitud hacia los aposentos reales. Los alfas visitantes, alfas intercambiaron miradas, algunos preocupadas, otras calculadoras. Me acurruqué más en mi rincón, con la esperanza de volverme invisible, como siempre. Fue entonces cuando Elena, la sanadora de la manada, me agarró del brazo, clavándome los dedos en la carne con una fuerza inesperada para alguien de su edad. Ven conmigo, Ara, dijo, con una voz que no dejaba lugar a negativa. No lo entiendo ahora, niña. El hijo del rey necesita una ayuda que yo no puedo proporcionarle. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me arrastraba a través la multitud, pasando junto a guerreros y nobles que normalmente nunca me habrían mirado dos veces. Los susurros nos siguieron por el pasillo, cada vez más confusos a cada paso. ¿Qué podría del alfa con el omega más insignificante de la manada? Elena apretó mientras nos acercábamos al ala real ala, una zona prohibida para alguien de mi rango. Dos enormes guardias nos bloquearon el paso, entrecerrando los ojos ante mi presencia. El rey la ha solicitado, Elena afirmó con firmeza, y para mi sorpresa, se hicieron a un lado. La guardería era cálida y opulenta, con tapices que representaban la historia de la manada cubriendo las paredes. Pero la belleza se veía eclipsada por el aroma de angustia, un poderoso y primitivo que me hizo flaquear las rodillas. Dominic se arrodilló junto a una cuna ornamentada, su enorme corpulencia de alguna manera disminuida por preocupación. Tres sanadores lo rodeaban, con expresiones sombrías. En la cuna yacía un pequeño bebé, de no más de unas pocas semanas de edad, con su carita contorsionada por el dolor. Los llantos del bebé se habían debilitado hasta a gemidos, lo que de alguna manera parecía peores. Incluso con mis limitados conocimientos, podía sentir que algo andaba terriblemente mal. Su olor desprendía enfermedad, una anomalía que no encajaba en alguien tan joven. Nada funciona. La fiebre no baja y rechaza la leche de todas las nodrizas que hemos traído. Dominic levantó la vista
Y por primera vez en mi vida, sus ojos se fijaron directamente en los míos. La cruda vulnerabilidad que vi en ellos me impactó más que ser convocado a los tú, dijo, y aunque su voz era tranquila, transmitía el inconfundible dominio de un alfa. Elena cree que puedes ayudar. Miré a Elena con confusión, pero su rostro curtido no reveló nada. No entiendo, susurré. No soy sanadora. No tengo habilidades que puedan... No, no se trata de habilidades, interrumpió Elena. Se trata de lo que eres. Dominic se puso de pie en toda su altura, elevándose sobre mí. Mi hijo se está muriendo, dijo sin rodeos. Ha rechazado a todas las nodrizas de nuestra manada y de los territorios visitantes. Elena cree que un omega podría triunfar a donde otros han fracasado. El peso de sus palabras caló lentamente. No me trajeron aquí por ningún talento o conocimiento especial. Me convocaron porque era el eslabón más débil. Un último intento desesperado cuando todas las habían fracasado. Por favor. La palabra parecía causarle un dolor físico al pronunciarla. Cuida de mi cachorro. La habitación se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en mí. Mis mejillas ardían de humillación y confusión. Nunca había amamantado a un niño. No tenía hijos propios. ¿Qué me estaba pidiendo? Elena dio un paso adelante, sintiendo mi confusión. No se trata de leche, niña. El aire necesita un consuelo que un alfa o beta no puede proporcionar. Necesita el aroma tranquilizador de un omega, pero seguro hay otras. Tú eres la única omega sin pareja en edad fértil en la manada central, afirmó Dominic, con voz hueca. Los demás están unidos a parejas cuyo sentido interferiría. Miré abajo al aire diminuto, su pequeño pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Cualquier orgullo al que pudiera haberme aferrado se disolvió al ver su sufrimiento. Asentí una vez y di un paso adelante. Lo intentaré, susurré, aunque no sé cómo puedo ayudar. Los curanderos se apartaron a regañadientes, con la duda evidente en sus expresiones. Me acerqué a la cuna, consciente de la intensa mirada de Dominic, siguiendo cada movimiento. Con delicadeza, me agaché y levanté al pequeño príncipe. Pesaba menos de lo que esperaba, ardiendo en fiebre. Lo acuné contra mi pecho, con una mano sosteniendo su cabeza, y me dirigí a una mecedora cerca de la ventana. La luna proyectaba una luz plateada sobre el suelo mientras me acomodaba, con el aire del alfa más poderoso del territorio. «Shh», murmuré, meciendo lentamente. «Estás a salvo, pequeña». Al principio nada cambió. El bebé siguió lloriqueando, con su diminuto cuerpo tenso contra el mío. Cerré los ojos, tratando de ignorar la presión de todos mirando, juzgando, esperando un fracaso. En cambio me concentré en mi respiración, lenta y profunda, tal y como me había enseñado cuando las abrumadoras sensaciones y las emociones de la manada amenazaban con ahogarme. Y la mayor fortaleza de Omega, decía ella, dijo, es traer calma al caos. Tarareé suavemente una vieja canción de cuna que ella ha cantado. El colgante de plata descansaba entre el bebé y yo, calentándose contra nuestra piel. Los minutos pasaron en un intenso silencio. Entonces, tan gradualmente que casi no lo noté. El cuerpo rígido del aire comenzó a relajarse. Su respiración se ralentizó, adaptándose al ritmo de la mía. El agrio aroma de la angustia se desvaneció ligeramente, sustituido por algo más suave. Abrí los ojos y vi a Dominic mirándonos, nos miraba con incredulidad. El bebé había dejado de llorar por completo, y sus diminutos dedos se desprendieron de puños para descansar sobre mi clavícula. Su fiebre, susurró uno de los curanderos, tocando la frente del niño, está bajando. El alivio inundó la habitación, una exhalación colectiva que parecía sacudir las paredes. Pero debajo de ella, sentí algo más por parte de Dominic, una emoción que no podía definir. Gratitud, sí, pero también confusión, y quizá un atisbo de resentimiento porque alguien como yo había tenido éxito donde los sanadores profesionales habían fracasado. ¿Cómo te llamas?, preguntó, aunque yo sabía que ya se lo habían dicho. Eh, respondí en voz baja, todavía meciendo el aire ahora tranquilo aire. Ella, repitió,
como si probando el sonido. Parece que mi hijo encuentra consuelo en tu presencia. Te quedarás con él esta noche. No era una petición. Sí, Alfa, murmuré, bajando la mirada como era debido. Se demoró un momento más, con expresión impenetrable, y luego se volvió hacia los sanadores con renovada autoridad. Preparen una habitación contigua a la guardería. Ara permanecerá cerca del aire hasta que se haya recuperado. Las implicaciones de su orden se propagaron por la sala. Yo sería trasladado de mis pequeñas habitaciones en al borde del territorio al ala real ala, un ascenso sin precedentes para alguien de mi rango. Los sanadores intercambiaron miradas, pero sabían que no cuestionara su alfa. Mientras se apresuraban a obedecer, Dominic se detuvo en la puerta, mirándome con esos penetrantes ojos que parecían ver a través de la carne hasta los huesos si sobrevivía anoche. Dijo en voz baja, «La manada en deuda contigo». Luego se fue, dejándome solo con el príncipe dormido príncipe y el peso de una responsabilidad imposible responsabilidad. Bajé la mirada hacia el pequeño rostro, ahora tranquilo contra mi pecho, y sentí una extraña oleada de protección que me sorprendió. Este niño no tenía ni idea de rangos y estatus. Solo conocía el consuelo y la angustia, y de algún modo, en contra de toda lógica, había encontrado lo primero en mí. Fuera de la ventana, las nubes se desplazaban por delante de la luna, sumiendo la habitación en una sombra más profunda. La reunión de la manada concluiría sin su anfitrión, y los rumores se propagándose como la pólvora. Por la mañana todos sabrían que el más débil Omega había sido llamado al santuario interior del Alfa santuario interior del Rey Alfa, y lo que eso podría significar para la cuidadosa jerarquía que regía nuestras vidas. Me acomodé más en la silla, preparándome para una larga noche. Pasara lo que pasara, sabía con absoluta certeza que mi vida nunca volvería a ser la misma. En el momento en que crucé el umbral de los aposentos reales, había entrado en un nuevo y peligroso mundo, uno en el que sería elevado o destruido, con muy pocas posibilidades de volver a la cómoda invisibilidad que había conocido. Antes, el bebé suspiró en su sueño, una manita agarrándome el dedo con sorprendente fuerza. En ese momento, las políticas de jerarquía y de grupo me parecieron distantes y sin sentido. Me habían pedido que protegiera a este niño, y lo haría con todo lo que tenía, sin importar las consecuencias. Lo que aún no entendía era hasta dónde llegarían esas consecuencias, ni cuán profundamente alterarían el curso no solo de mi vida, sino también el futuro de toda la manada. A medida que la noche se hacía más profunda a nuestro alrededor, hice vibrar el aire el trono más poderoso del territorio, y esperé lo que el amanecer traería. La mañana llegó con la luz dorada luz que se filtraba a través de las altas ventanas, atrapando las motas de polvo que bailaban en el aire. Parpadeé para despertarme, momentáneamente desorientado por el lujoso entorno. Los cojines de seda, los muebles ornamentados, el amplio espacio de la habitación. Para alguien que había pasado su vida en un espacio reducido compartido con 3 otros omegas, la guardería real le parecía increíblemente vasta. El aire dormía pacíficamente contra mi pecho. Su fiebre bajó en algún momento de la noche. Yo me había quedado dormido en la mecedora, temeroso de molestarlo al moverme a la pequeña cuna que me habían preparado. Mi cuerpo me dolía por la incómoda postura, pero no me atrevía a cambiarme de sitio y arriesgarme a despertar al príncipe. Su carita estaba relajada ahora, rosado, volviendo a sus mejillas. Lo estudié a la luz de la mañana, la frente fuerte que reflejaba la de su padre, la mandíbula decidida incluso en durmiendo. Incluso siendo un bebé, su herencia alfa era inconfundible. Sin embargo, también había suavidad, una vulnerabilidad que me tocaba algo en lo más profundo de mí. La puerta se abrió silenciosamente y me puse tensa, esperando que Dominic. En su lugar entró una mujer, alta y elegante, con el porte seguro de alto rango, la reina consorte. La había visto de lejos en ceremonias, pero nunca tan cerca. Su belleza era llamativa, con pómulos altos y ojos penetrantes, pero había una frialdad en su que me hizo retroceder instintivamente. «Bueno», dijo ella,
con voz cuidadosamente modulada. Tú eres el omega que calmó a mi hijo. Bajé la mirada respetuosamente. La fiebre bajó por la noche, Su Alteza. Ha estado durmiendo tranquilamente. Ella se acercó, cada paso mesurado y deliberado. Luché contra el impulso de acurrucarme protectora alrededor del bebé, recordándome a mí misma que era su madre. Ella tenía todo el derecho sobre él, más derecho del que yo jamás tendría. ¿Puedo?, preguntó, aunque en realidad no era una pregunta. Asentí con cuidado y le pasé al príncipe dormido a sus brazos expectantes. Él se movió con el cambio y frunció su carita en señal de desagrado. Por un momento temí que empezara a llorar de nuevo, rechazando a su madre como hacía con las nodrizas. La reina consorte debía de temer lo mismo, pues vi un destello de algo parecido al pánico cruzar sus rasgos serenos. Pero el bebé se calmó, quizá demasiado agotado por su terrible experiencia como para protestar. El alivio suavizó la expresión de la reina, expresión momentáneamente, antes de que su máscara. El rey Alfa ha decretado que permanecerás como niñera de mi hijo hasta que se considere que se ha recuperado, dijo ella. Su tono dejaba claro que no era decisión suya. Se le te darán un cuarto contiguo y ropa adecuada. Tus otras tareas en la manada serán reasignadas. Otras tareas, lo decía como si yo ocupaba algún puesto de importancia. En realidad, mis tareas diarias consistían en arreglar la ropa, cuidar los y otros trabajos menores considerados adecuadas para los Omega. Nada que no pudiera ser fácilmente reasignado. Sí, Su Alteza, murmuré, sin saber muy bien qué más decir. Ella me estudió con una intensidad que me hizo ponerme nervioso. «¿No tienes pareja?», afirmó más que preguntó. «No, Alteza». «¿Familia?». Tragué saliva para superar la opresión en mi garganta. Ninguno vivo, algo brilló en sus ojos. ¿Cálculo, tal vez? ¿O ojos? Cálculo, tal vez, o un leve rastro de compasión que simplifica las cosas. Comerás aquí y solo saldrá del ala real cuando se le permita. La condición del heredero no discutirse con nadie fuera de esta habitación. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, aunque sus restricciones me confundían. Seguramente toda la manada ya sabía lo de la enfermedad del príncipe y mi extraño papel en su recuperación. Las paredes tienen oídos, como solía decir mi madre. Como si leyera mis pensamientos, la reina apretó los labios. Los enemigos del rey Alfa considerarían un aire enfermizo como un signo de debilidad. No, no podemos permitirnos tales percepciones, especialmente con las disputas fronterizas se intensifican. Preocupaciones políticas. Por supuesto, era ingenuo al pensar que se trataba solo de la salud de un niño. Todo en la vida de la manada acaba girando en torno al poder y dominio. La niña comenzó a agitar los brazos, agitando sus diminutos puños. Un destello de frustración cruzó el rostro de la reina antes de que me lo devolviera de vuelta a mí con una eficiencia entrenada. En cuanto se acomodó contra mi pecho, su angustia se alivió y su aroma se volvió más dulce. Con satisfacción, la reina observó esta con una expresión indescifrable. Curiosa, murmuró casi para sí misma. Elena mencionó algo sobre sentido compatible, pero no pensé. Se calló, luego enderezó los hombros. Un sirviente te traerá tus pertenencias y te llevará a tus alojamientos. Los curanderos le visitarán regularmente. Si su estado cambia de alguna manera, debe enviar un mensaje inmediatamente. Dicho esto, salió a la habitación, dejando tras de sí un persistente de perfume caro y algo más penetrante. Ansiedad, tal vez, o resentimiento. No podía culparla. ¿Qué madre no se sentiría desplazada por un extraño que podía cuidar a su hijo cuando ella no podía? El día pasó en una confusión de ajustes. Los sirvientes trajeron mis escasas pertenencias, 2 vestidos, un cepillo gastado, el libro de remedios herbales de mi madre, libro de remedios a base de hierbas, y me llevaron a una habitación pequeña pero lujosa, conectada a la guardería por un corto pasillo. Me dieron ropa nueva de un material más fino que la que había usado nunca, ropa de cama suave que no picaban en la piel. La comida aparecía a intervalos regulares, más de lo que solía en 2 días. Durante todo ese tiempo, mantuve el aire cerca, fascinado por sus cambiantes expresiones.
la fuerza de su pequeño agarre cuando me agarraba el dedo. Tomaba leche de una nodriza ahora, aunque se calmaba mejor cuando lo después. Los curanderos iban y venían, examinándolo con creciente optimismo. Un milagro, susurró uno cuando pensó que yo no podía oírla. Pensábamos que lo perderíamos con toda seguridad. Al caer la tarde, la noticia se había extendido por Casa Real. Los sirvientes que nunca me habían mirado ahora me miraban con ojos curiosos. Algunos con asombro, otros con sospecha. Capté fragmentos de sus conversaciones susurradas al pasar la guardería. Solo una omega. ¿Cómo pudo hacerlo? Escuché al mismo Rey Alfa le suplicó. Antinatural, si me preguntas. Debe haber algún truco. Fingí no oír y me concentré en el niño que llevaba en brazos. Deja que hablen. No cambiaba nada en cuanto a quién era yo o mi lugar en el mundo. Una vez recuperado el aire, volvería a mi vida anterior, y este extraño interludio se convertiría en nada más que una curiosa historia contada alrededor de las hogueras vespertinas. A medida que el crepúsculo se intensificaba fuera de las altas ventanas, la se abrió una vez más. Esta vez era Dominic quien entró, con su poderosa figura llenando la entrada. Parecía menos demacrado que la noche anterior, aunque el cansancio seguía ensombreciendo sus ojos. Alpha King, saludé, levantándome con cuidado con el bebé. Cruzó la habitación con la fluida elegancia de un depredador. Siéntate, dijo, señalando la silla que acababa de dejado libre. Debes de estar cansada. Me dejé caer de nuevo, sorprendida por su consideración. Dominic rara vez se preocupaba por la comodidad de los que estaban por debajo de él, que eran básicamente todos. ¿Cómo está?, preguntó, mirando a su hijo en lugar de a mí. Mucho mejor, Alfa. La fiebre no ha vuelto y ahora toma leche ahora. Los curanderos creen que lo peor ha pasado. El alivio suavizó momentáneamente sus severos rasgos momentáneamente. Extendió una mano sobre la cabeza de su hijo. El contraste era sorprendente. Esos poderosos que podían romper huesos, ahora suaves acariciaban la mejilla del bebé. Lo haz bien, dijo, con su voz grave retumbando en la silenciosa habitación. La manada está en deuda contigo. Bájela los ojos. No he hecho nada especial. Alfa. Cualquier omega lo habría hecho. No, interrumpió. Elena probó con otros 3 omegas antes que ti, las que estaban emparejadas y tenían sus propios cachorros. Ninguna tuvo el efecto que tú has tenido. Esto era nuevo para mí. Levanté la vista sorprendido, olvidándome de mi lugar. No lo entiendo. Los ojos oscuros de Dominic se encontraron con los míos, y resistí el impulso de apartar la mirada. Había algo inquietante en ser el centro de toda su atención, como estar demasiado cerca del fuego. Yo, admitió. Elena tiene teorías. Algo sobre que mi aroma particular es compatible con la de mis hijos. Lo calman de una manera que otros no lo hacen. Yo no supe cómo responder a eso. La compatibilidad de olores solía en términos de apareamiento, no de cuidado por los cachorros. La implicación me hizo incómoda, aunque no podía expresar por qué. Dominic parecía percibir mi inquietud. No importa el por qué, continuó. Solo importa que funcione. Mi hijo vivirá gracias a ti, Arara. No olvido esas cosas. Pronunció mi nombre con un extraño énfasis que me hizo sentir un escalofrío por la espina dorsal. El reconocimiento del rey Alpha Ray era un regalo peligroso. Te hacía visible en una corte donde la invisibilidad era a menudo la opción más segura. Habrá una ceremonia mañana, dijo, cambiando de tema abruptamente, para presentar a mi hijo a la manada y anunciar su recuperación. ¿Asistirás? Mi corazón tartamudeó. Alfa, no creo que era una petición. Su tono seguía suave, pero el acero subyacente era inequívoca. La manada debe saber quién salvó a su futuro alfa. Elevará tu posición. El ascenso era lo último que quería. Las posiciones más altas significaban mayores expectativas, más escrutinio, más oportunidades de fracasar. Había sobrevivido permaneciendo en las sombras, invisible y olvidado. Este empujón repentino hacia la luz me aterrorizaba más que la intimidante presencia de Dominic. ¿Y si vuelve a enfermar?, pregunté, aferrándome a la preocupación más práctica, preocupación. La expresión de Dominic se ensombreció.
Por eso te quedarás como su enfermera en el futuro inmediato. Tu habitación está preparada. Tendrás todo lo que necesites. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Su mirada se agudizó hasta determine que sus servicios ya no son necesarios, lo cual podría ser cuestión de días, semanas o meses. Tragué saliva con dificultad, tratando de ignorar el nudo de ansiedad que se formaba en mi estómago. Toda mi vida se había trastornado en menos de un día. Todas mis rutinas y modestas comodidades desaparecieron. El lujo que me rodeaba no era compensación por la pérdida de las simples libertades que había dado por sentadas. Al sentir mi angustia, el bebé comenzó a inquietarse. Dominic frunció el ceño y dio un paso atrás. «Lo estás alterando», observó. Respiré hondo, obligándome a calmarme. El aire respondió al instante. Su olor se volvió más dulce cuando volvió al sueño. Dominic observó esta interacción con fascinación. «Notable», murmuró. «Entonces, descansa esta noche. La ceremonia será al mediodía». Con eso se dio la vuelta para marcharse y se detuvo en la puerta. «He dispuesto para que te traigan ropa nueva por la mañana, algo apropiado para la ocasión». Después de que se marchara, me senté en la oscuridad creciente, mecí al príncipe dormido príncipe y tratando de encontrarle sentido a mi nueva realidad. Más allá de las ventanas, podía ver cómo se encendían las antorchas en el patio, los guardias cambiando de turno. En algún lugar de la manada, mis compañeros omegas se estarían reuniéndose para la cena, quizás preguntándose qué había sido de mí. ¿Envidiarían mi repentino ascenso o sentirían lástima? No estaba seguro de qué respuesta prefería. El bebé suspiró en su sueño, con una diminuta mano acurrucada contra mi clavícula. A pesar de todo, una oleada de instinto protector se apoderó de mí. Fuera cual fuera complicaciones trajera mi nuevo puesto, este niño era inocente de ellas. Necesitaba de una manera inexplicable que desafiaba la jerarquía y la política de la manada. Mientras lo acostaba en su cuna para pasar la noche, el colgante de mi madre reflejó la luz de la luna. «La dulzura tiene su propio poder», susurré, convirtiendo sus palabras en mías. Quizás esto era lo que ella había querido decir todo el tiempo, que a veces la fuerza de un omega no reside en el dominio físico, sino en la capacidad de traer paz donde antes no existía. Toqué la mejilla del heredero dormido una vez antes de retirarme a mis nuevos aposentos, preguntándome qué traería la ceremonia y cómo cambiaría la trayectoria de mi vida una vez más. Una cosa era seguro, ya no habría vuelta atrás las sombras. Para bien o para mal, había salido a la luz. La mañana llegó con un torbellino de actividad. Los sirvientes entraban y salían de mis cuartos, trayendo un elaborado vestido de seda azul plateada que susurraba contra mi piel cuando me lo probé. Era más fino que cualquier otra que hubiera llevado, con delicados bordados a lo largo de las mangas y el escote. Los símbolos de la casa real sutilmente tejidos en el patrón, un silencioso reconocimiento de mi nueva e indefinida posición. Una joven beta fue asignada para ayudarme a prepararme, cepillando mi pálido cabello rubio hasta que brillaba como la luz de la luna, peinándolo con un estilo sencillo pero elegante que enmarcaba mi rostro. Apenas reconocí a la persona en el espejo de plata pulida. No podía ser yo. Esta criatura de ojos grandes y mejillas sonrosadas, envuelta en finas telas. Estarás preciosa», dijo la beta, con auténtica sorpresa en su voz. «¿Quién lo hubiera pensado?» No terminó la frase, pero no hacía falta. ¿Quién hubiera pensado que una omega sencilla pudiera arreglarse tan bien? No me ofendí, yo tenía el mismo pensamiento, el aire temporalmente por Helena mientras yo me preparaba. Aunque su ausencia me extrañamente ansioso, me había acostumbrado a su peso en mis brazos, a que su aroma mezclándose con el mío. Cuando me lo devolvieron a mí, vestido con ropa ceremonial que combinaba con los colores reales, se inquietó hasta que lo abracé con fuerza, con su carita acurrucándose contra mi cuello como si buscara tranquilidad. «Ya se ha encariñado contigo», observó Helena, con su rostro curtido pensativa. «Es inusual que tan rápido.
especialmente con alguien que no es pariente consanguíneo. ¿Eso es preocupante?, pregunté, preocupada de repente por si había hecho algo mal. Ella sacudió la cabeza. Es una bendición, hija. El aire necesita estabilidad, y tú, el rey Alfa lo reconoce, incluso si otros pueden cuestionarlo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Prepárate, no todos acogerán con agrado tu ascenso. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, apareció un sirviente en la puerta. Es hora, anunció. El rey Alfa solicita su presencia en el gran sala. Mi corazón se aceleró como un pájaro enjaulado, pájaro enjaulado. Elena me apretó el brazo para tranquilizarme antes de marcharse, dejándome para que siguiera al sirviente por los sinuosos pasillos del ala real. El bebé estaba tranquilo en mis brazos, aparentemente inconsciente de la importancia de lo que estaba a punto de. El gran salón parecía diferente a la luz del día, menos intimidante, pero más imponente. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando los antiguos tapices que narraban la historia de la manada. Todos los miembros de la manada central se habían reunido junto con dignatarios de los territorios vecinos. La multitud se apartó mientras yo caminaba por el largo pasillo hacia el estrado donde Dominic esperaba, con su poderoso cuerpo adornado con pieles y cueros ceremoniales que enfatizaban su estatus como rey alfa. A su lado estaba la reina consorte, regia en carmesí y oro, con el rostro convertido en máscara perfecta que no revelaba nada de sus pensamientos. Al acercarme, mantuve los ojos bajos respetuosamente, consciente de las cientos de miradas fijas en mí. Algunas curiosas, otras sospechosas, unas pocas abiertamente hostiles. Ara, de la manada central, anunció Dominic, con voz que llegaba a cada rincón de la sala. Acércate. Subí los escalones con cuidado, consciente el precioso bulto que llevaba en brazos. Cuando llegué arriba, por fin levanté la vista y me encontré con la intensa mirada de Dominic. Algo brilló en esos ojos oscuros. Aprobación, tal vez, o algo más complejo. Hace 3 noches, se dirigió a la manada reunida. Mi hijo y heredero se encontraba entre la vida y la muerte. Nuestros no podían hacer nada. En desesperación, recurrimos a uno de los nuestros que posee un don excepcional, una capacidad natural, capacidad para calmar y sanar a través de su esencia omega. Murmullos recorrieron la multitud. Luché contra el impulso de encogerme, de esconderme detrás de mi cabello como siempre hacía cuando la atención se centraba en mí. Ara, continuó Dominic, ha demostrado que la verdadera fuerza se manifiesta de muchas formas. Gracias a sus cuidados, mi hijo ha recuperado la salud. Se volvió hacia mí y extendió las manos. A regañadientes, colocó el aire en los brazos de su padre. El bebé se movió, pero no lloró, y su aroma seguía siendo dulce y contento, incluso cuando dejó mi abrazo. Dominic lo levantó en alto, presentándolo a la manada. Contemplad a Theo, heredero del territorio central, fuerte y sano. El salón estalló en vítores, y el sonido me inundó como una fuerza física. Me quedé de pie, incómoda, sin saber muy bien cuál era mi lugar ahora que se había hecho el anuncio. ¿Estaba despedido? ¿Debía dar un paso atrás? Pero Dominic no había terminado. Cuando los vítores se calmaron, le entregó el bebé a la reina consorte y se volvió hacia mí una vez más. Por tu servicio a la línea real y a la manada, dijo, con su voz cargada del peso de un decreto. Te nombro guardián del aire. Permanecerás en la corte con todos los privilegios y responsabilidades que ello conlleva. Un silencio de conmoción se apoderó del sala. ¿Guardián del aire? El cargo se otorgaba tradicionalmente a betas de alto rango u ocasionalmente a alfas de confianza, nunca a un omega. Me colocó directamente bajo la protección de la familia real, elevándome por encima mi posición de una manera sin precedentes. La expresión de la reina consorte permaneció neutra, pero capté ligero tensión en su mandíbula. Esto no había sido idea suya. Arrodíllate, ordenó Dominic. Me arrodillé, con la cabeza gacha. Él puso su pesada mano sobre mi hombro y sentí el peso de algo frío y metálico alrededor de mi cuello. Al mirar hacia abajo, vi una cadena de plata con el escudo real, el símbolo oficial de mi nuevo cargo.
Levántate, guardián, ordenó. Y yo lo hice, sintiéndome mareado y desorientado por el repentino cambio en mi estatus. La reacción de la multitud fue mixta. Algunos aplaudieron educadamente, mientras que otros intercambiaban miradas preocupadas. Por el rabillo del ojo, vi a un grupo de alfas de alto rango que observaban con evidente desdén. Entre ellos, Riker, el capitán de la Guardia Real, cuya oscura mirada me atravesaba con evidente desprecio. Cuando concluyó la parte formal de la ceremonia, la reunión pasó a ser una celebración. Se sirvió comida y bebida, sonó la música y se reanudaron las conversaciones. Me encontré aislado en el Days. La reina se había ido a hablar con los sí, llevándose consigo al heredero. Dominic estaba rodeado de consejeros enfrascados en una discusión. Yo me quedé donde estaba, sin saber muy bien cuál era el protocolo para mi nuevo cargo. El escudo real pesaba contra mi pecho, un recordatorio tangible de lo rápido que podía cambiar la vida. Ayer había sido invisible. Hoy estaba de pie en el estrado junto al rey Alfa, marcado como alguien importante. Bastante elevación, observó una voz suave. Me giré y encontré a Erker a mi lado, su alta figura irradiando tensión a pesar de su postura informal. Como capitán de la Guardia Real Guardia, era uno de los pocos alfas que podían acercarse a mí sin una presentación formal. Presentación formal. Ahora que yo ocupaba una en la corte. Yo no busqué esto, dije en voz baja. Sus labios se curvaron ligeramente. Pocos creerían eso. Un omega sin pareja que de repente se encuentra en el corazón de la casa real. Muchos lo considerarían estratégico. La insinuación me dolió. Solo quería ayudar al niño, insistí. Noble, respondió, con sarcasmo en su tono. Y ahora has sido recompensado más allá de tu condición. Dime, guardián, ¿cómo vas a protegerás el aire cuando tú mismo necesitas protección? Un omega sin habilidades para el combate, habilidades de combate, sin entrenamiento estratégico, sin perspicacia política. Antes de que pudiera responder, otra voz me interrumpió. Quizá esas cualidades sean precisamente las razones por las que fue elegida, capitán. Elena se acercó, su edad le daba la autoridad para interceder donde otros no podían. El aire necesita más que protección física. Necesita estabilidad, confort, una influencia amable que equilibre el entrenamiento de guerrero que recibirá. Riker apretó la mandíbula. Con todo respeto, senador, un aire con demasiada influencia omega corre el riesgo de volverse débil. Y uno criado solo con influencia alfa corre el riesgo de volverse cruel. Elena respondió suavemente. Equilibrio, capitán. El alfa entiende esto, aunque otros no. Parecía como si quisiera discutir más, pero una mirada penetrante de Dominic desde el otro lado de la habitación acalló cualquier réplica que estaba preparando. Con un rígido gesto de asentimiento a Elena y una última mirada evaluadora hacia mí, se retiró. Te has ganado un enemigo, observó Elena una vez que él estuvo fuera de alcance del oído. Por desgracia, no será el último. Esta posición te coloca en peligrosas aguas, hija. Nunca quise esto, susurré, el peso de mi nueva realidad reposando pesadamente sobre mis hombros. Su mano curtida acarició la mía. Sin embargo, aquí estás. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, un alboroto cerca de la entrada llamó nuestra atención. Un mensajero había, sin aliento y con urgencia. Habló rápidamente a los guardias, quienes inmediatamente lo escoltaron hasta Dominic, la expresión del Alfa el Rey. Alfa se puso serio mientras escuchaba, su poderoso cuerpo se tensó visiblemente. El ambiente festivo se evaporó cuando levantó una mano para silencio. Ha habido un ataque en nuestra frontera norte, anunció con voz grave. 3 de nuestras patrullas han sido en una emboscada. Hay víctimas, exclamaciones y murmullos recorrieron la sala. Las escaramuzas fronterizas no eran infrecuentes, pero los ataques coordinados contra múltiples patrullas sugerían algo más organizado, más peligroso. El consejo se reunirá de inmediato, continuó Dominic. Capitán Riker, prepare sus fuerzas. Partiremos al amanecer. La sala estalló en actividad. La reina consorte se acercó a mí,
con el aire en los brazos en alto. Llévenlo a la guardería, me indicó, con voz firme y un miedo controlado. No abandones el ala real hasta nuevo aviso, si hay problemas. Ella dudó y vi el conflicto en sus ojos. La renuencia a poner la seguridad de su hijo en mis manos se contraponía al hecho innegable de que el bebé estaba más contento conmigo. Lo protegeré con mi vida, le prometí, y lo dije en serio. Algo en mi tono debió convencerla. Ella asintió una vez, transfiriendo al bebé a mis brazos. Vete ahora, dijo. El ala real, quedará sellada y vigilada. Mientras corría por los pasillos, sosteniendo al príncipe cerca, sentíla como una presencia física. Los sirvientes corrían los guardias se duplicaban en cada entrada, y bajo todo ello, el inconfundible olor del miedo impregnaba el aire. Los ataques fronterizos significaban guerra, y la guerra significaba muerte. A pesar de haber estado protegido, conocía las historias del último conflicto territorial, las pérdidas, el dolor, los cachorros huérfanos. En la guardería cerré las puertas y ventanas según las instrucciones, colocando pesadas cortinas sobre los cristales. El bebé, intuyendo mi angustia, empezó a inquietarse. Me obligué a calmarme, sabiendo que mi olor le afectaría. No pasa nada, pequeño, le susurré, meciéndolo suavemente. Tu padre nos protegerá a todos, dijo Nightfell, sin traer noticias. Yo permanecí en la guardería, atendiendo las necesidades del heredero, escuchando los lejanos sonidos de actividad en el patio abajo. Caballos, armas, preparativos para la guerra. 2 veces oí voces elevadas desde la sala del consejo al final del pasillo, aunque no pude distinguir las palabras. El bebé finalmente se durmió, agotado por la emoción del día. Lo acosté en su cuna, con mi nuevo colgante reflejando la luz de la vela mientras me inclinaba sobre él. Guardián del aire. El título se sentía hueco ahora ante el peligro real. ¿Qué podía hacer yo, un simple Omega, si los enemigos rompían las murallas del castillo? ¿Cómo podría proteger a este niño sin nada más que mis débiles miembros y mi naturaleza apacible? La voz de mí parecía susurrar desde mi memoria a la memoria. La dulzura tiene su propio poder. Toqué el colgante de plata que ella me había dado, sacando fuerzas de la conexión con ella. Pasara lo que pasara en los días, encontraría la manera de estar a la altura de mi nuevo papel. No porque el rey Alfa lo hubiera ordenado, sino porque esta niña, inocente de las luchas políticas y de poder, merecía un protector que se preocupara por él como algo más que el futuro Alfa. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. ¿Quién es?, grité, colocándome entre la cuna y la entrada. Dominic, abre la puerta. Me apresuré a abrir la puerta, con el corazón acelerado mientras Dominic entraba en la habitación del bebé. El Alpha King tenía un aspecto diferente al que tenía durante la ceremonia. Su atuendo formal había sido sustituido por un práctico traje de cuero, con una espada colgando a su lado. Su rostro estaba sombrío, marcado por el peso del mando. ¿El aire?, preguntó inmediatamente. Duerme tranquilamente, respondí, señalando la cuna. Dominic se acercó en silencio al lado de su hijo, contemplando la diminuta figura con una expresión que no pude descifrar. Orgullo mezclado con miedo, tal vez. Ni siquiera el alfa más poderoso podía proteger a su hijo de todos los peligros, especialmente cuando el deber lo llamaba. Me voy al amanecer, dijo, voz baja para no despertar al bebé. Los ataques fronterizos fueron coordinados. Nuestra inteligencia sugiere que la Alianza Oriental está poniendo a prueba nuestras defensas, buscando puntos débiles. Me quedé en silencio, sin saber por qué compartía esta información conmigo. Los asuntos militares estaban muy lejos de mi ámbito de conocimiento o influencia. La reina asumirá la regencia en mi ausencia, continuó, pero su atención debe estar en la diplomacia y en mantener el orden dentro de la manada. El aire. Hizo una pausa mirándome directamente. Su seguridad es ahora tu responsabilidad. La gravedad de lo que me estaba confiando se instaló como una piedra en mi estómago. Alfa, no estoy entrenado para esto. Seguro que el capitán Riker o uno de sus guardias sería mejor. Riker viene conmigo.
Dominic interrumpió. En cuanto a los guardias, protegerán las murallas del castillo, pero en el interior. Su expresión se endureció. La guerra trae oportunidades para aquellos con ambición. No todas las amenazas provienen del exterior. Las intrigas de la corte, la política interna. Dicha constatación me heló por dentro. Un rey alfa ausente, un heredero vulnerable. Algunos podrían ver esto como el momento perfecto para cambiar el poder. No entiendo de política, admití. No reconocería una amenaza hasta que fuera demasiado tarde. No necesitas entender de política, dijo él. Solo tienes que hacer lo que te sale de forma natural. Quédate cerca de mi hijo. Observa quién se le acerca, cómo responde a ellos. Tu instinto como su guardián te guiarán. Y si alguien desafía mi autoridad, yo no tengo poder para hacerlo. Tú tienes mi poder, dijo Dominic, tocando el escudo real que colgaba de mi cuello. Esto te identifica como mi portavoz en asuntos relacionados con el aire. Cualquiera que te desafíe, me desafía a mí. El peso del colgante pareció multiplicarse por 10. Tragué saliva con dificultad, tratando de encontrar el valor que no estaba seguro de tener. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Pregunté en voz baja. Algo brilló en sus ojos oscuros. Sorprendido de que me atreviera a hacer una pregunta tan directa, tal vez. El tiempo que sea necesario, respondió. Semanas, posiblemente meses. Meses, la palabra resonó en mi mente, alargando esta extraña nueva vida hacia un futuro incierto. Dominic se acercó a la ventana, apartando la cortina para contemplar el patio iluminado por la luna, donde sus guerreros se preparaban para partir. Su poderoso cuerpo se recortaba contra el cielo nocturno, con los hombros cargando en la carga de la supervivencia de su manada. Hay algo más que debes saber, dijo sin volverse. La enfermedad del aire no era natural. Elena encontró rastros de acónito en su sistema. La conmoción me dejó momentáneamente sin palabras. El acónito era mortal para nuestra especie, especialmente para los cachorros. Alguien intentó envenenarlo. Finalmente logré mi voz apenas audible. Así parece. La voz de Dominic estaba controlada, pero podía sentir la rabia que hervía bajo la superficie. Pocos tenían acceso a él. Estamos investigando, pero mi partida complica las cosas. ¿Lo sabe la reina? Sí, tiene sus propios guardias en quienes confía implícitamente, pero no puede estar con nuestro hijo en todo momento, dadas sus obligaciones como regente. Se volvió hacia mí con una mirada intensa. Por eso fuiste elegida. Más allá de tu efecto calmante sobre él, no tienes alianzas políticas, ni familia ambiciosa que busque ascender a través de ti. Tu lealtad es solo hacia niño. Darme cuenta de ello fue a la vez halagador y aterradora. Mi aislamiento, precisamente lo que me había hecho invisible y sin importancia en la jerarquía de la manada, ahora me hacía valiosa. No tenía lealtades divididas, nadie a quien complacer más que al inocente niño a mi cuidado. No le fallaré, prometí, sorprendiéndome a mí mismo con la convicción de mi voz. Dominic me estudió como si me viera realmente por primera vez. No, dijo finalmente. No creo que lo hagas. Se dispuso a irse, pero se detuvo en la puerta. Hay un pasadizo detrás del tapiz del norte, dijo en voz baja. Conduce a una, y luego a una salida más allá de las murallas del castillo. Memoriza la ruta. Si surge un peligro que no puedes afrontar, coge a mi hijo y vete. Dirígete al oeste, hacia el territorios fluviales. Mis aliados allí te darán cobijo. La idea de huir con el aire me aterrorizaba, pero asentí. Rezo para que no lleguemos a eso, y yo también. Su mano se posó brevemente en la empuñadura de su espada, pero la esperanza es un pobre sustituto de la preparación. Con eso se marchó, dejándome solo con el príncipe dormido príncipe y una nueva comprensión del peligroso juego en el que, sin saberlo, he entrado. El amanecer llegó con el sonido de la partida. Caballos, armaduras, el sordo estruendo de guerreros reuniéndose en el patio. Me me quedé de pie junto a la ventana con el aire en mis brazos, observando cómo Dominic montaba su gran semental negro. El rey Alfa levantó la vista y, de alguna manera, encontró mi ventana entre las muchas.
Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la distancia antes de que él se, guiando a sus fuerzas a través de las puertas del castillo y hacia el incierto futuro que les esperaba. Los días que siguieron se asentaron en un nuevo ritmo. Rara vez salía del ala real, dividiendo mi tiempo entre cuidar del aire y aprender la distribución de nuestro entorno. Con el pretexto de llevar a Theo a pasear por los jardines del castillo, me familiaricé con cada pasillo, cada posible vía de escape. Los pasadizos que Dominic había mencionado se convirtió en el centro de mi atención. Lo visitaba a diario, asegurándome de que el mecanismo seguía funcionando, que el camino seguía despejado. La reina era una figura distante, consumida por sus deberes de regencia. Visitaba a su hijo brevemente cada día. Su interacción conmigo era formal, pero no desagradable. Sentí que estaba dividida entre la gratitud por mi cuidado de Theo y el resentimiento por el vínculo que parecía fortalecerse entre nosotros con cada día que pasaba día. A medida que pasaban las semanas, el bebé se hacía más fuerte. Sus ojos, oscuros como los de su padre, comenzaron a fijarse en mi rostro cuando le hablaba. Sus diminutos dedos agarraban mi colgante o mi cabello, con un agarre sorprendentemente fuerte. Me encontraba hablando con él constantemente, contándole historias del mundo exterior, cantándole las viejas canciones que me había enseñado mi madre. «Eres bueno con él», observó Elena durante una de sus visitas regulares para comprobar la van. Algunos dirían que demasiado bien. Miré desde donde estaba sentada junto a la ventana. Theo dormía plácidamente en mis brazos. «¿Qué quieres decir?» Los ojos del viejo sanador eran amables pero preocupados. «Hay rumores, niño. Algunos se preguntan por qué un omega tiene tanta influencia sobre el futuro alfa. Temen que lo vuelvas blando. Es solo un bebé», protesté. «Ni siquiera 3 meses. El carácter se forma pronto», respondió Elena. «Especialmente en los alfas. Su naturaleza comienza a manifestarse incluso antes de que puedan caminar». Dudó un momento y luego añadió: «El círculo de ha sugerido traer a una niñera beta para compartir tus tareas, a alguien con los valores adecuados». Sentí una oleada de instinto protector que me sorprendió por su intensidad. El rey alfa me nombró su guardiana. Solo él puede cambiar eso. Elena asintió, y la aprobación iluminó sus rasgos curtidos. «Bien, necesitarás esa fuerza en los días que se avecinan». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «Ten cuidado en quién confías, Ara. El palacio ha cambiado desde que Dominic se fue. Se están formando nuevas alianzas y se están poniendo a prueba las antiguas. Se están poniendo a prueba». Pensé en los diversos nobles y funcionarios que habían comenzado a visitar la guardería, aparentemente para presentar sus respetos al heredero, pero claramente evaluándome a mí también bien. La mayoría eran educados, aunque condescendientes, tratándome como una curiosidad más que como una amenaza. Pero unos pocos me observaban con ojos calculadores que me inquietaban. «¿Ha habido noticias de la frontera?», pregunté, cambiando de tema. La expresión de Elena se volvió sombría. «Los combates continúan. La Alianza Oriental está mejor preparada de lo esperado. Dominic ha pedido refuerzos de los territorios del norte, lo que significa que no regresará en breve pronto». Intenté ignorar el vacío que me produjo esta noticia. Tenía que centrarme en Theo y su seguridad, no en cuándo volvería su padre. Esa noche, una tormenta llegó desde las montañas, y los truenos sacudieron los muros del castillo mientras la lluvia azotaba las ventanas. Theo estaba inquieto, sintiendo la perturbación en el aire. Caminé por el piso de la guardería con él, tarareando suavemente para calmar sus gemidos. Un golpe repentino en la puerta me puso tensa. Era bien pasada la medianoche, demasiado tarde para recibir visitas normales. «¿Quién es?», grité, moviéndome instintivamente hacia el tapiz que ocultaba el pasadizo secreto, pasadizo. «Un mensaje de la reina», respondieron. Una voz femenina que no reconocía. Dudé, la sospecha en conflicto con el protocolo. Los mensajeros de la reina mensajeros esperarían ser admitidos, pero algo no me cuadraba. «Deslizó algo por debajo de la puerta», sugerí. «Por fin se ha dormido». Una pausa.
Entonces el mensaje es verbal. Guardian. Se trata del último despacho del Rey Alpha. El último despacho del Rey Alpha. Noticias de Dominic. La tentación de abrir la puerta era fuerte, pero recordé su advertencia. Vuelve por la mañana, dije con firmeza. No molestaré al príncipe ahora. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, unos pasos retrocediendo por el pasillo. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, y estreché a Theo contra mí. ¿Había exagerado? Quizás. Pero algo en el momento, la insistencia en entrada había desencadenado un cansancio instintivo. A la mañana siguiente, le pregunté a La si me habían enviado algún mensaje durante la noche. No, guardián, respondió ella con aire desconcertado. Su Majestad se retiró temprano y no dio dado ninguna instrucción al respecto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Alguien había intentado acceder a la guardería con falsos pretextos. Informé del incidente al jefe de la Guardia Real, que permanecía en el castillo, un beta brusco llamado Thorne, que había servido a la familia real durante décadas. Escribiste para negar la entrada, dijo después de escuchar mi relato. Duplicaré los guardias del ala real e investigar quién podría haber intentado esto. Pero su investigación no arrojó nada. Quienquiera que hubiera venido a mi puerta aquella noche se había desvanecido como el humo, dejando solo mi inquietud. En las semanas siguientes, me volví hipervigilante, escrutando a todo el que se acercaba a la guardería. La reina, intuyendo mis preocupaciones, dispuso guardias adicionales, aunque no está claro si era para proteger a su hijo o para vigilándome a mí, no podía estar segura. El verano dio paso al otoño, trayendo noticias de un estancamiento en las fronteras. Dominic había rechazado a la Alianza Oriental, pero a un gran coste. Los guerreros heridos regresaron con relatos de feroces batallas y grandes pérdidas. El ambiente en el castillo se volvió tenso a medida que los recursos se agotaban y las familias lloraban a sus caídos. A pesar de todo, Theo prosperó, aparentemente ajeno a las tensiones de la guerra. Comenzó a intentar darse la vuelta. Con una determinación era evidente en su pequeño ceño fruncido. Cuando logró su objetivo por primera vez, su gorjeo de alegría me hizo llorar. «Mírate», le susurré, arrodillándome a su lado sobre la gruesa alfombra. «Tan fuerte ya, como debe ser un futuro alfa», dijo una voz desde la puerta. Levanté la vista y vi que la reina nos observaba. Su expresión era una mezcla compleja de orgullo y algo más. Nostalgia quizá, o de arrepentimiento. Su Majestad, reconocí, levantándome rápidamente. No la oí entrar. Ella entró en la habitación con su característica elegancia, arrodillándose junto a su hijo en una rara muestra de informalidad. Theo le sonrió, agitando los brazos con entusiasmo. «Cada día se parece más a su padre cada día», observó ella, permitiéndole que él le cogiera el dedo. «La misma determinación, la misma concentración». Sí, estuve de acuerdo, viendo yo mismo el parecido. Será un líder fuerte algún día. La reina me miró entonces, con una mirada penetrante. Si vive para verlo. Antes de que pudiera responder a esa alarmante afirmación, continuó. Hubo otro intento. Anoche, un guardia alguien intentando entrar en el ala real, a través del pasillo de los sirvientes. Escapó, pero dejó esto. De su bolsillo, sacó un pequeño frasco lleno de líquido oscuro. Se me heló la sangre, incluso desde la distancia. Reconocí el olor característico del acónito. Los intentos son cada vez más atrevidos, dijo, con la voz tensa por el miedo contenido. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Se está volviendo demasiado peligroso. ¿Qué quieres decir con que no podemos quedarnos aquí? Pregunté, moviéndome instintivamente para recoger a Theo del suelo. El bebé percibió mi tensión, frunciendo su carita cara, se arrugó con preocupación. La reina se levantó con elegancia, sacudiéndose el polvo invisible de su vestido. He recibido información que sugiere que un ataque contra el castillo, no por fuerzas externas, sino desde el interior. Una facción que ve la ausencia como una oportunidad, un golpe de Estado,
susurró. La palabra sonaba extraña y peligrosa en mi lengua. Ella asintió con severidad. Buscan controlar a mi hijo, gobernar a través de él como protectores hasta que alcance la mayoría de edad, que convenientemente determinarían. Pero tú eres la reina regente. Seguro que tu autoridad es cuestionada por aquellos que creen que un alfa debe gobernar, incluso en ausencia de Dominic. Su compostura se resquebrajó por un instante, revelando el miedo que se escondía debajo. Cuestionan mis decisiones a diario, socavan mis órdenes. Cuanto más tiempo Dominic permanece en la frontera, más atrevidos se vuelven. Agarré a Theo con más fuerza, con la mente acelerada. ¿Qué podemos hacer? Debemos eliminar el aire del castillo. Esta noche, sus palabras fueron precisas, mesuradas. He organizado una pequeña escolta de guardias leales. Llevarás a Theo al Palacio de Verano en las estribaciones occidentales. Es un lugar remoto, fácil de defender y conocido por pocos. Yo no pude ocultar mi sorpresa. ¿No sería más seguro que tú ir con él? La sonrisa de la reina era amarga. Si desaparezco, sabrán inmediatamente lo que ha pasado. Debo quedarme para mantener la ilusión de que nada ha cambiado, para ganar tiempo y que alcanzar la seguridad. Ella extendió la mano y acarició la mejilla de su hijo con una ternura poco habitual. Además, él necesita tu aroma, tu consuelo, especialmente durante un viaje que será difícil para alguien tan joven. La realidad de lo que ella estaba pidiendo se apoderó de mí como un pesado manto. Sacar a Theo del único hogar que había conocido, viajando por un territorio potencialmente peligroso. Todo ello mientras responsable del futuro de la manada. Nunca he salido del territorio, admití. No sé cómo hacerlo. No estarás solo, me interrumpió. Thorne liderará la escolta. Ha sido guardia personal de Dominic durante 15 años antes de convertirse en capitán. No hay nadie más leal, nadie en quien confíe más para proteger la vida de mi hijo. Ella me miró fijamente, mirada penetrante, y con la tuya, la seguridad también es primordial ahora. El reconocimiento me sorprendió. La reina siempre había sido cordial, pero distante, aceptando mi papel sin abrazarlo. Esto parecía algo más, un reconocimiento de mi importancia para su hijo que iba más allá del mero deber. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté, tomando mi decisión. A las 2 horas después de medianoche. Lleva solo lo esencial. Vístete abrigado. Los estarán fríos en esta época del año. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Le he enviado un mensaje a Dominic, pero puede que el mensaje no le llegue hasta dentro de unos días. Hasta entonces, estarás solo. Después de que se marchara, me senté con Theo en la mecedora, tratando de calmar mis acelerados pensamientos. El bebé parecía sentir mi ansiedad y estaba más inquieto de lo habitual. Me obligué a respirar profundamente, a proyectar una serenidad que no sentía. Va a ser una aventura, le dije, manteniendo la voz tranquila. Solo tú y yo y algunos amigos yendo a conocer nuevos lugares. ¿No sería estupendo? Parpadeó mirándome, con sus ojos oscuros serios y de alguna manera comprensivos. Por un momento, casi pude imaginar que comprendía la gravedad de nuestra situación, aunque por supuesto, eso era imposible. Aún así, había algo en su mirada que me tranquilizó, que me recordó lo que estaba en juego. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Hice una pequeña maleta con ropa para Theo y para mí, además de su manta favorita y el sonajero de madera que Elena le había tallado. Colgante de mi madre seguía colgado de mi cuello, un talismán de fortaleza en tiempos de incertidumbre. Justo antes de la hora señalada, un suave llamaron a mi puerta. Thorne entró, con el rostro curtido y sombrío. «Es la hora, guardián», dijo en voz baja. «El camino está despejado por ahora, pero debemos movernos rápido». Envolví a Theo en su más cálida manta, acurrucándolo contra mi pecho en un cabestrillo que me dejaba los brazos libres. Lloriqueó brevemente antes de calmarse, con una respiración profunda y regular contra mi corazón. Thorne me guió por pasillos oscuros, pasillos que nunca había visto antes, alejado de los pasillos principales. Otros 4 guardias esperaban en una pequeña puerta lateral. Todos eran betas, todos con la misma mirada de solemne determinación.
3 días hasta el palacio de verano. Sí vamos bien de tiempo, murmuró Thorne mientras nos colábamos en el patio. Los caballos están esperando justo más allá del jardín inferior. El aire nocturno era fresco con el invierno que se acercaba. Las estrellas brillaban en un cielo despejado. Nuestro aliento formaba pequeñas nubes mientras nos movíamos silenciosamente entre las sombras, con todos los sentidos alerta ante cualquier peligro. No pude evitar mirar atrás hacia el castillo que había sido mi hogar durante los últimos meses, preguntándome si volvería a verlo de nuevo. Llegamos a los caballos sin incidentes, con sus enormes cuerpos pacientes en la oscuridad. Dudé, otro miedo que afloraba. Nunca había montado a caballo, le confesé a Thorne. Él asintió como si lo hubiera previsto. Montarás conmigo, Baptono, dijo, ayudándome a montar antes de montarse detrás de mí. Sujeta al príncipe bien contra tu pecho. Yo me encargaré del caballo. Con la sólida presencia de Thorne a mi espalda, partimos a un trote cuidadoso trotando, dejando atrás el castillo y sus intrigas. Los otros guardias formaron una formación protectora a nuestro alrededor. 2 delante, 2 detrás, todos alerta ante cualquier señal de persecución o emboscada. A medida que la noche se hacía más profunda, aumentamos el ritmo, siguiendo sinuosos caminos a través de bosques y valles que nunca había visto. Theo durmió sorprendentemente bien, arrullado por el ritmo constante del caballo y mi olor familiar cada vez que nos deteníamos para descansar a los caballos o para darle de comer. Me maravillaba su resistencia, aún no tenía 4 meses y ya era un fugitivo de aquellos que lo utilizarían para sus propios fines. Amanecía sin señales de persecución, pintando el cielo oriental en tonos rosa y dorado. Thorne se permitió una breve parada para comer y atender a Theo, con sus ojos experimentados escaneando constantemente nuestro entorno. «Vamos bien de tiempo», dijo, pasándome una cantimplora. «Si la suerte, llegaremos al paso de montaña al caer la noche. ¿Y si nos siguen?», pregunté, expresando el temor que me había estado durante toda la noche. El rostro curtido de Thorne se endureció. «Entonces lucharemos. Estos hombres han sido seleccionados personalmente por la reina por su lealtad y habilidad. Morirían antes de permitir que te hicieran daño al aire o a ti». Su inclusión en su protección todavía me parecía extraña, inmerecida de alguna manera. Yo no era nada especial, solo un omega que tenía el aroma adecuado para calmar a un bebé real. Sin embargo, aquí estaban los experimentados arriesgando sus vidas por nosotros los dos. Continuamos nuestro viaje mientras el día se calentaba a nuestro alrededor, siguiendo caminos cada vez más escarpados que serpenteaban a través de un denso bosque. El terreno ralentizó nuestro avance, pero nos proporcionaba cobertura frente a miradas indiscretas. Thorne se mantuvo alerta, enviando exploradores por delante para asegurarse de que nuestro camino estaba despejado. A media tarde, comenzamos a ascender hacia las estribaciones que conducirían al paso de montaña. El aire se volvió más enrarecido y frío, y el bosque pasó a ser de laderas rocosas con escasa vegetación. Theo se puso inquieto, incómodo con el cambio de presión y el entorno desconocido. «Necesita descansar bien», le dije a Thorne, mientras los llantos de Theo se hacían más insistentes. Y también los caballos. El capitán asintió a regañadientes. «Hay una cabaña de pastores más adelante. Pararemos brevemente». La cabaña llevaba abandonada por la temporada. Una simple estructura de piedra con el techo combado y los rediles vacíos. Aún así, ofrecía refugio del viento cortante que había comenzado a remolinarse alrededor de la ladera de la montaña. Mientras los guardias aseguraban el perímetro, yo me instalé dentro con Theo, amamantándolo con la leche de cabra que habíamos traído y cambiándole los pañales. «Así está mejor, ¿verdad?», le susurré, meciéndolo suavemente. «Solo un poco de descanso y luego volveremos a ponernos en marcha». Él me miró hacia mí, una manita buscando mi cara. Su contacto contra mi mejilla fue cálido, confiado y algo feroz en mi pecho. Un instinto protector más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. En estos meses juntos,
Se había convertido en algo más que un simple encargo, más que en el heredero que tenía el deber de proteger. Se había convertido en mío de una manera indefinible. Yo me había convertido en suya. No dejaré que nadie te haga daño. Te lo prometo en voz baja. Nunca. De repente, un alboroto en el exterior rompió el momento. Oí gritos, el de las armas al ser desenvainadas. Agarrándome a Theo cerca de mí, me acerqué a la única ventana y miré con cautela al exterior. Se acercaban jinetes, al menos una docena, avanzando rápidamente por el camino de montaña. Incluso desde la distancia pude ver que no llevaban los colores reales. Thorne irrumpió por la puerta, con el rostro sombrío. Nos han traicionado, dijo sin preámbulo. Alguien en el castillo debe haber revelado nuestro destino. Un miedo frío se apoderó de mí. ¿Qué hacemos? Hay otro camino, más empinado, más peligroso, pero podría darnos ventaja. Señaló la parte trasera de la cabaña. Tenemos movernos ahora antes de que corten todas las vías de escape. Aseguré a Theo y su laeslinga una vez más, envolviéndonos a ambos con mi capa a ambos para darnos calor y ocultarnos. Afuera, 3 de nuestros guardias montaron rápidamente, preparados para contener a los jinetes que se acercaban, mientras Thorne, yo y otro guardia tomábamos la ruta alternativa. Que la luna guíe vuestro camino, dijo Thorne a los que se quedaban, estrechándoles los antebrazos a cada uno en un adio de guerreros. Asintieron con tristeza, desenvainando sus armas mientras se volvían para enfrentarse a la amenaza que se acercaba. Me di cuenta con una claridad repugnante de que cabalgaban hacia la muerte para ganar tiempo. Thorne me ayudó a subir a su caballo y luego montó detrás de mí. Manténla baja la cabeza, me indicó. Pase lo que pase, oigas lo que oigas, no mires atrás. Partimos al galope, siguiendo al guardia que quedaba por un sendero casi invisible que serpenteaba la ladera de la montaña. Detrás de nosotros, oí gritos y el choque del acero contra acero cuando nuestra retaguardia se enfrentó a los perseguidores. El camino se volvió traicionero, estrecho y empinado, con rocas sueltas que amenazaban con hacer caer a los caballos por el barranco. Theo milagrosamente permaneció en silencio, como si sintiera la necesidad de guardar silencio. Thorne guiaba su montura con experta precisión, con un brazo firmemente alrededor de mi cintura para mantenerme estable. Cabalgamos a través del crepúsculo que se avecinaba, con la temperatura descendía rápidamente a medida que se acercaba la noche. Las estrellas comenzaron a aparecer, frías y distantes en el cielo oscurecido. Justo cuando pensaba que habíamos escapado, una flecha silbó, pasó rozando mi oreja y se clavó en un árbol delante. «¡Nos han encontrado!», gritó el guardia que quedaba, gritó nuestro guardia, haciendo girar su caballo en círculo. «Siga adelante, capitán. Llévelos a un lugar seguro. Yo los retrasaré todo lo que pueda». Antes de que Thorne pudiera protestar, la guardia volvió a cargar por el camino hacia nuestros perseguidores. Thorne maldijo entre dientes respiración, pero espoleó a nuestro caballo más rápido a pesar del peligroso del terreno. «El Palacio de Verano está a menos de un día de cabalgada», dijo con voz tensa por la tensión. «Si conseguimos llegar a las alturas antes del amanecer, podríamos perderlos en el bosque que hay más allá». Asentí, demasiado entumecido por frío y miedo como para hablar. Theo había empezado a gemir, sintiendo mi angustia a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Le acaricié espalda a través del cabestrillo, tarareando suavemente en voz baja mientras coronábamos una empinada. Thorne se puso rígido de repente detrás mí. «Escucha», ordenó. Al principio no oí nada más que el viento y la caballos jadeando con esfuerzo. Entonces llegó un aullido lejano, al que respondió otro, luego otro más. «¿Lobos?», pregunté, aunque sabía que no era eso. El sonido era similar, pero claramente diferente, más profundo, más decidido. «Cambiaformas de lobo cambiaformas». Thorne se corrigió, con voz sombría. «Del norte». «¿Son amigos o enemigos?», dudó. «Eso depende de quién los haya enviado». Los aullidos se hicieron más cercanos, resonando por la ladera de la montaña. Nuestro caballo resopló nervioso, sintiendo que los depredadores se acercaban.
Thorn lo espoleó, pero el camino se había estrechado peligrosamente, obligándonos a reducir paso. Ahí, dijo Thorn de repente, señalando un grupo de densos pinos delante. Podemos defender esa posición si necesario. Apenas habíamos llegado a los árboles cuando aparecieron. Formas enormes que se fundían con la oscuridad, rodeándonos en un círculo abierto. Con su aspecto de lobos, eran aterradoras, más grandes que los lobos naturales. Con ojos inteligentes que brillaban a la luz de las estrellas, Thorn desmontó con suavidad, ayudándome a bajar antes de colocarse en posición protectora delante de nosotros. Con la espada desenvainada, agarré a Theo con más fuerza, sintiendo su pequeño corazón latía contra el mío. El lobo más grande, un macho plateado con una cicatriz en el hocico, se acercó lentamente. A medida que se acercaba, su forma brilló. Los huesos crujieron mientras se transformaba en humano. Un hombre alto y de complexión poderosa se paró ante nosotros, desnudo y sin vergüenza en el aire frío de la noche. Capitán Thorn se presentó con voz grave y retumbante. Han pasado muchos años. Thorn no bajó el arma. Garrett no esperaba encontrar cambiaformas del norte, cambiaformas tan al sur. El hombre llamado Garrett sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Recibimos un mensaje de Dominic mismo. Al mencionar el nombre del Alfa, la esperanza se encendió en mi interior. ¿Has sabido algo de él? ¿Está bien? ¿Sabe lo del ataque al castillo? La mirada de Garrett se desplazó hacia mí, luego el bulto contra mi pecho. Sus narices se dilataron mientras olfateaba el aire. El aire, murmuró. ¿Y su guardián? Sí, Dominic envió un mensaje hace 3 días. Está atravesando los territorios orientales para llegar al Palacio de Verano. Nos pidió que nos aseguráramos de que llegáramos sanos y salvos. Su expresión se suavizó ligeramente al mirar a Theo. ¿Me permites? Instintivamente di un paso atrás. Lo siento, pero no puedo organizar. Los cambiaformas son los aliados más antiguos de Dominic. Si los ha enviado él, se puede confiar en ellos. Aún indecisa, aflojé el cabestrillo lo suficiente para que Garrett viera la cara de Theo. La expresión del cambiaformas se transformó. La frialdad del guerrero fue sustituida por calidez. Tiene el aspecto de su padre, dijo. Había un respeto genuino en su voz. Fuerte. Será un buen alfa algún día. Dio un paso atrás y se dirigió a su manada con un gesto de mando. Formado un perímetro. El heredero y su guardián viajan bajo protección del Norte Protección. Cuando los cambiaformas se movieron para obedecer, Garrett se volvió hacia nosotros. Os escoltaremos al Palacio de Verano. Dominic debería llegar en unos días. Por primera vez desde que salimos del castillo, sentí que el nudo de miedo en mi interior comenzaba a aflojarse. Ya no estábamos solos. Dominic venía de camino. Estaríamos a salvo. Gracias, dije, incapaz de expresar la profundidad de mi gratitud. Garrett asintió con la cabeza, volviendo a adoptar su forma de lobo con un movimiento fluido que aún me dejaba sin aliento. Thorn me ayudó a volver a montar y continuamos nuestro viaje, ahora rodeados por un círculo protector de lobos enormes. Cuando amaneció sobre las montañas, pude vislumbrar por primera vez nuestro destino. Una estructura de piedra enclavada en la ladera de la montaña, más pequeña que el castillo principal, pero aún así impresionante en su aislamiento. El Palacio de Verano, nuestro santuario. Theo se movió contra mí, despertando con un suave sonido. Le ajusté la manta a él, dejándole ver la luz dorada que se extendía por el valle. Mira, pequeño, le susurré. Lo hemos conseguido. Tu padre viene de camino. Todo va a salir bien ahora. Y por primera vez desde que comenzó este viaje lo creí de verdad.